va a ser el versículo que vamos a usar como base en este estudio, donde el tema va a ser el ministerio de Elías, y el título de este comentario va a ser Elías predice la sequía, el que tiene usted ahí en el capítulo 17. Así que el tema durante todos estos sábados va a ser el ministerio de Elías, pero el título va a ir cambiando del mensaje. Entonces, hoy tenemos Elías predice la sequía. Como dije al comienzo, hermano, poco y nada se sabe de la procedencia o origen de este profeta. La Biblia dice que era Elías tisbita, porque era de Galaad, uno de los pueblos o una de las ciudades de Israel, ¿no? Y que hace su aparición en escena e irrumpe en las escrituras en medio del reinado de Acab, en este versículo 17, porque hasta aquí no se había hablado de este profeta. Y no sé cómo, hermano, llega al palacio del rey Acab, el rey que estaba de turno en aquel tiempo, o la autoridad de turno, podemos decir así, y el medio, hermanos, que Dios usó para que Elías tenga una entrevista o un diálogo, podríamos decir así, con Acab, o una audiencia con el rey de Israel, no lo sabemos cómo se da, porque era muy difícil, hermano, en aquellos tiempos que alguien tuviese una audiencia o una entrevista con un rey, menos un profeta. Amén. Y deja las claras que cuando Dios quiere hablarle a alguien, hermano, o darle una nueva oportunidad, o renovar su misericordia con alguien, no va a haber impedimentos, no va a haber obstáculos, no va a haber diablo, no va a haber demonio, ni cosa creada que pueda oponerse. Así que no sé cómo llegó Elías hasta el palacio de Acab, y no solamente llegó al palacio, sino llegó hasta el despacho de Acab, y ahí Elías habla con Acab de parte de Dios. Ahora miremos por qué y con qué motivo Elías fue a entrevistarse con Acab o a llevar un mensaje de parte de Dios al rey Acab. Miremos un poquito el estado o la condición en que se encontraba el rey Acab delante de Dios. Primera de Reyes 16, 29 al 34, ahí nomás, en una hoja anterior. Primera de Reyes 16, 29, 34. Comenzó a reinar Acab, hijo de Omri, sobre Israel el año 38 de Asa, rey de Judá. Y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años. Y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él, porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Ed-Baal, rey de los sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró. E hizo altar a Baal en el templo de Baal que él edificó en Samaria. Hizo también Acab una imagen de acera, haciendo así Acab más que todos los reyes de Israel que reinaron antes que él, para provocar la ira de Jehová, Dios de Israel. Hasta ahí nomás. ¿Qué le parece, hermano? Dice que Acab hizo lo malo delante de los ojos de Jehová, más que todos los reyes que reinaron antes que él, y que le fue ligera cosa, o le fue fácil andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, ¿no es cierto?
Sabe que Jeroboam fue uno de los reyes de Israel que estableció su propio culto. Jeroboam fue un rey apóstata que se apartó de las leyes de Dios y estableció su propio culto y su sistema religioso y introdujo la idolatría en el pueblo de Israel, adorando no solo un becerro, sino dos becerros. Primera de Reyes capítulo 13 vamos a encontrar la historia de Jeroboam, dejando Jeroboam los principios y la ley de Dios de lado, así que anduvo en los mismos pecados de Jeroboam. Y no solo eso, dice que Acab también tomó por mujer ¿a quién? A Jezabel, una mujer pagana o hija de un rey pagano, ¿no es cierto? Idólatra, haciendo así yugo desigual, contrario a lo que manda la palabra del Señor. Y esta mujer no solamente era idólatra, adoraba ídolos, sino que era una mujer también hechicera, bruja, y así lo hizo a Acab, esta mujer, inclinarlo a sus dioses, ¿no es cierto? En este caso dice a Baal y también a Acera. Le hizo altar a Baal en el templo de Baal que edificó en Samaria, edificó un templo para Baal en Samaria acá, e hizo también una imagen de Acera, haciendo así Acab más que todos los reyes de Israel que reinaron antes que él. ¿Para qué? Para provocar la ira de Jehová, Dios de Israel. Esto, hermano, provocó el enojo de Dios, provocó la ira de Dios. Todo esto que hizo Acab, hermano, por eso el juicio, por eso el castigo, la disciplina de Dios sobre Acab y todo el pueblo estaba decretada. La sentencia, como dice la palabra, o el hacha, ya estaba puesta sobre la raíz de ese árbol llamado Acab. Pero Elías, hermano, por mandato de Dios, llega hasta la misma cara de Acab con un mensaje de parte de Dios. Ahora la pregunta es, ¿se conocían Acab y Elías? ¿Se habían visto alguna vez? ¿Eran conocidos o eran amigos para que Elías tuviera acceso al palacio? Acá está seguramente la mano de Dios. Yo creo que no, que Dios estaba en este asunto, y aunque los profetas de la antigüedad, hermano, tenían señales muy particulares que los identificaban como tal, y era el atavío o la vestimenta de los profetas de parte de Dios que lo identificaban, ¿no es cierto? Y miremos un poquito Segunda de Reyes, capítulo 1, para volver después a la cita de inicio. Era fácil identificar en aquel tiempo un profeta que hablaba de parte de Dios o un profeta conocido. Segunda de Reyes, capítulo 1, versículo 7. A ver qué dice. Entonces él les dijo: ¿cómo era aquel varón que contraste y os dijo tales palabras? 8. Y ellos le respondieron: un varón que tenía vestido de pelo y ceñía sus lomos con un cinturón de cuero. Entonces él dijo: es Elías Tisbita. ¿Entiende, hermano? Había una particularidad en la vestimenta, en el atavío del profeta. Aquel que era profeta de Dios, hermano, no andaba con lujos extravagantes en su vestimenta, sino que lo caracterizaba la sencillez. Y no solo la sencillez externa, sino que la sencillez interna también. Y esto lo demostraba en su vestimenta. Dice que Elías era un varón que tenía
estaba vestido de pelo de camello, y ceñía sus lomos con un cinturón de cuero. Entonces era identificado por el atavío. Y esto habla de la sencillez que tiene que tener el hombre de Dios, ¿no es cierto? La sencillez interna, la sencillez de corazón y también la sencillez externa. Jesús dijo en una oportunidad, he aquí dijo que los que llevan vestiduras delicadas y preciosas en los palacios de los reyes o en la casa de los reyes están. Y el siervo de Dios, hermano, o la sierva de Dios, tiene que ser sencillo, tiene que ser modesto, tiene que ser humilde de corazón y también para vestirse. Amén. Que uno ande sucio, mugriento, desgreñado, abandonado, eso no es sinónimo de sencillez ni de humildad, ¿no es cierto? Sino eso es sinónimo de que es mugriento. Amén. Gloria al Señor. Entonces, el siervo de Dios, la sierva de Dios tiene que ser sencillo de corazón, y va a demostrar con la abundancia del corazón a la boca, va a tener una sencillez también en lo externo. Entonces no coincidía que un hombre como Elías vaya a entrevistarse o a tener una audiencia con Acab, el rey de Israel, con la autoridad máxima de aquel tiempo. Entonces, hermanos, no coincidía. Así que Acab no lo conocía todavía quién era Elías. Ahora no sé cómo Elías, hermano, traspasó la guardia de seguridad. Amén. Porque como todos los reyes, o en todas las casas o palacios o en las casas de gobierno, en la puerta hay autoridades, ¿no es cierto? Hay soldados. Amén. Cuando lo vieron a Elías, le han dicho, sí, ¿qué necesita, señor? Sí, tengo una audiencia con el rey, tengo una entrevista. ¿Y usted quién es? Yo soy Elías, el tibita. Claro, los guardias lo habrán mirado de arriba abajo, ¿no es cierto? Como diciendo, pero vos no estás en condiciones de entrevistarte con el rey. Pero ahí sí tuvo el dedo de Dios, ¿no es cierto? Porque Dios, hermano, quería darle una oportunidad a este rey malvado, hermano, antes de que venga el juicio, antes de sacar su juicio sobre la nación o sobre el país. Le quería renovar su misericordia, darle una nueva oportunidad, llegar hasta el palacio del rey a través del profeta Elías con un mensaje de arrepentimiento. Y vestido de esta manera se presentó el día al rey Acab. Y a mí me parece ver la escena o imaginarlo, ¿no es cierto? Llegar al palacio, a la entrada, a la guardia de seguridad. Y decir esto, que tenía una entrevista con el rey. Y Dios quería llegar acá por medio del profeta. Y los soldados no pusieron reparo, ni fueron de estorbo, ni oposición, nada para él. Le habrán dicho, sí, señor, derecho a la izquierda. Ahí está el despacho del rey. Ahí Elías golpea y dice el rey, ¿quién es? Dice Elías. Dice, ¿quién? Elías. Dice. Sí, dice, ¿qué necesitas? Yo traigo un mensaje para el rey. Un mensaje para el rey, de parte del rey del cielo. Amén. Pase, le habrá dicho, ¿no es cierto? Y ahí volvamos al capítulo 17. Dice, entonces Elías Tifita, que era de los moradores de Galad, dijo a Acab, vive Jehová, Dios de Israel. Este era el mensaje, en cuya presencia, que dice, estoy. Amén. Qué bueno, hermano, cuando uno está en la presencia del Señor o vive en comunión con el Señor, el mensaje que va a recibir seguramente va a ser de parte de Dios. Hermanos, y
Dice, vive Jehová en cuya presencia estoy, como diciendo, esto que te voy a decir, está Dios de testigo, y esto lo recibí estando en la presencia de Dios, o estando en comunión con Dios. Y le dice que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. El mensaje era sin duda, hermanos, que Dios iba a traer una disciplina sobre la nación, incluyendo a Acab, incluyendo a su familia. Acá no dice los años, dice en estos años. Pero vamos a después corroborar más adelante que fueron 3 años y medio, 3 años y 6 meses que duró la disciplina que Dios envió sobre Acab y sobre toda la nación apóstata de Israel de aquel tiempo. Y dice, 3 años y medio duraría una sequía total, una sequía absoluta. Usted sabe, cuando hay sequía, hermanos, se mueren los animales, se secan los pastos, la gente muchas veces muere también, y así que iba a ser trágico, iba a ser terrible. 3 años y medio de disciplina. No iba a haber ni lluvia ni rocío, sino hasta que Dios lo decrete, sino por mi palabra, dice. Y acá, hermano, acá tenía varias opciones después de oír el mensaje. La primera y gran opción, ¿cuál era? Tirarse de rodillas y pedir perdón y arrepentirse. Usted va a ver que en ningún momento la Biblia lo corrobora o lo registra, que acá le dice, ¿por qué Dios va a hacer eso? Quiere decir que Acab sabía bien que lo que iba a hacer Dios, o la disciplina que Dios iba a enviar, o el juicio o el castigo de esta sequía absoluta, iba a ser, sabía que era por causa de su rebeldía, por causa de su apostasía, por causa de haber hecho tanta abominación y por haber él mismo provocado a enojo o a ira a Dios. Y en ningún momento dice nada. Y Elías seguramente que esperaba, hermanos, como cuando uno trae un mensaje de este calibre, que Acab se arrepintiera, se humillara y que le diga, orá por mí, pedí misericordia, me equivoqué, estoy arrepentido. Me imagino lo que van a ser 3 años y medio de sequía, por las consecuencias que va a acarrear. Estoy arrepentido, la palabra me tocó, el mensaje me tocó. No, nada. Una indiferencia y una insensibilidad total a la palabra, al mensaje, una dureza de corazón terrible. Y Elías quería ver la reacción de Acab, ¿no es cierto? Y Elías quería verlo pedir misericordia. Aunque nosotros muchas veces, hermanos, no nos tenemos que arrepentir pensando que lo que nosotros hicimos nos puede acarrear, o lo mal que nosotros hicimos nos puede acarrear una consecuencia. Nosotros tenemos que arrepentir porque estamos arrepentidos de verdad, que hemos ofendido a Dios. No es arrepentirse porque, mirá que si vos no te arrepentís, Dios te va a enviar esto. A veces se dice así. Entonces, ¿qué pasa? La persona, por no pasar por la disciplina o por el castigo, tiene en cuenta la disciplina, la medida o lo que significa la disciplina o el castigo, y bueno, y se arrepiente, bueno, para no pasar por eso. Pero es importante arrepentirse porque uno está arrepentido de verdad. Ni así tampoco Acab se arrepintió. Y aunque sea hubiese pedido misericordia, ¿no es cierto? La Biblia dice que la misericordia triunfa sobre el juicio. ¿Amén? Y el mensaje de Dios tiene 2 alternativas, hermano. Ablandar el corazón del pecador
o endurecerlo aún más todavía. Hay quienes concurren a las iglesias, a las congregaciones, y como la palabra no ablanda su corazón o no dispone su corazón, el mensaje que siguen oyendo, los mensajes que siguen oyendo, le va endureciendo su corazón. Llega un momento que no le entra nada, no le entra bala, ¿entiende, hermano? Y ya su corazón no es un corazón de piedra que la palabra no puede quebrantar, sino se vuelve un corazón de diamante, como dice la Biblia. Y el corazón de diamante no lo quebranta el martillo. Entonces, dos alternativas iban a ocurrir con el mensaje de Elías que le traía acá. O se arrepentía, hermanos, y ablandaba su corazón, se arrepentía de corazón, o endurecía su corazón, o el mensaje mismo le iba a hacer endurecer su corazón más todavía. Y Elías se habrá quedado esperando, hermano, frente al mensaje, esperando la reacción de Acab al mensaje. Pero la reacción, ¿cómo fue? Fue negativa. Acab escuchó el mensaje, hizo como el pato, se sacudió, no hizo un comentario para nada. Era una oportunidad despreciada de parte de Acab, era una oportunidad que Dios le daba a Acab para que se arrepintiera, era una misericordia renovada de parte del Señor antes de que Dios desatara este castigo. Antes que Dios desatara el castigo, hermano, sobre Acab y toda esta nación, Dios le daba la oportunidad para el arrepentimiento. Todos tienen oportunidades para el arrepentimiento. Esa es la misericordia y la gracia de Dios. La palabra misericordia no quiere decir tolerancia al pecado. La palabra misericordia incluye varios sentidos. La palabra misericordia quiere decir amor de Dios, ánimo largo de esperar, paciencia, longanimidad. A veces se confunde misericordia con tolerancia al pecado. Dice, total, no me pasa nada, él sigue pecando, sigue haciendo lo malo delante de Dios. Dice, total, no me pasa nada. Pero no es que Dios está tolerando el pecado, sino que está teniendo misericordia. Y, hermanos, Dios llega un momento que le va a hablar por última vez, hasta que después Dios va a tomar, hermanos, el toro por las astas y va a bajar su mano. Pero antes que eso, Dios en su inmenso amor, en su bondad, en su infinito amor, hermano, envía su mensajero, envía su mensaje, como en este caso a Acab. Y para nada el mensaje lo sensibilizó, para nada, una indiferencia total, puso su corazón como diamante, y Elías se tuvo que ir de la presencia de Acab, ya no tenía nada que hacer. Amén. Una vez que da el mensaje, uno da el mensaje, hermano, si no hay reacción del receptor del mensaje, ¿uno qué tiene que hacer? Retirarse. Amén. Jesús dijo que si no aceptan el mensaje, ¿qué dijo que hacía que hacer? Sacudirse los pies. Amén. Y el castigo, dijo, de esa nación, o ese pueblo, esa ciudad, o esa persona, el castigo de Sodoma y Gomorra, iba a ser más tolerable que el castigo de esa ciudad, de esa casa, de esa persona que rechazó el mensaje. Acá no dice que lo sacó a Elías matando, pero no, dice que no dice nada, dice que no dijo nada. ¿Amén? Pero con la indiferencia a veces, hermano, se mata a los siervos de Dios. Acá, ¿qué hizo? Para matarlo, usó la indiferencia. ¿Usted quiere matar a alguien? No hay mejor arma que la indiferencia.
La persona afectada se queda muy mal cuando alguien lo mata con la indiferencia. Pero en este caso el que se iba a quedar mal sería Dios. Amén. Porque Dios era el que lo enviaba a Elías a llevar este mensaje. Esto hizo, hermano, que lo vamos a ver con el correr de los comentarios de los sábados, este mensaje hizo que al rey Acab se le brotara en su corazón una raíz de amargura contra el profeta de Dios, contra Elías. Cuando ve que la palabra dicha por Elías se comienza a cumplir, cuando ve que la sequía, hermano, comienza a dar sus primeros pasos, y se comienza a cumplir. Ahora, el apóstol Santiago, y hoy va a ser corto el estudio, solamente para hacer una introducción, el apóstol Santiago hace alusión a esta historia y dice lo siguiente en el capítulo 5, versículo 16 de 16 y 17 de Santiago. ¿Por qué? Porque el 16 es conexo con el 17, porque vamos a ver por qué. Santiago 5, Santiago capítulo 5, versículo 16, 16 y 17. Bien. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. 18. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Amén. Hasta ahí. El versículo 16 termina diciendo: la oración eficaz del justo puede mucho. Elías, hermano, era un hombre justo. Amén. Pero no quiere decir que porque sea justo era un hombre con pasiones semejantes a las nuestras. Y cuando habla de pasiones semejantes a la nuestra, no habla de que era inclinado a los deseos de la carne, ni a las concupiscencias de la carne, ni que tenía inclinado a pasiones pecaminosas, sino cuando habla de que era un hombre sujeto a pasiones a las nuestras, habla de que era un hombre con debilidades, amén, un hombre que comía, un hombre que bebía, un hombre que tenía necesidad de comer, un hombre que tenía necesidad de beber, un hombre que dormía, un hombre que se enfermaba, amén, un hombre que flaqueaba en la fe, lo vamos a ver más adelante, un hombre que se desanimaba, un hombre que sufría persecuciones, un hombre que sufría ataques del diablo por ser un siervo de Dios, que hablaba la verdad, hermano. Entonces, esto es lo que se está refiriendo el apóstol Santiago. Dice: la oración eficaz del justo puede mucho. Y aclara esto: Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Usted va a ver que Santiago, el apóstol, le está hablando a los hermanos de la iglesia, ¿no es cierto? Es como si nos estuviese hablando a nosotros en esta noche Santiago. Le estaba hablando a los que se habían convertido y ahora estaban dispersos por diferentes lugares, se habían convertido a Cristo. Entonces le está hablando, dice, y se incluye él, dice, el profeta Elías era justo, pero era un hombre con pasiones semejantes a las nuestras, ¿no es cierto?
Quiere decir que Elías era un hombre como usted y como yo. Amén. Pero era un hombre justo también, ¿no? ¿Y qué pasó? Oró fervientemente para que no lloviese. Quiere decir que acá viene el problema con Acab. ¿Entiende? ¿Por qué le brotó esta raíz de amargura a Acab? ¿Y por qué Acab se mete con el mensajero después más adelante? Porque el instrumento que Dios usó para cerrar el cielo, para que esa sequía, hermano, viniera sobre Israel 3 años y 6 meses, fue Elías. No solo fue el mensajero que le lleva el mensaje, sino el que después ora. ¿Para qué? Para que el cielo ¿qué? Se cierre. Entonces, la Biblia no lo registra, esta parte, que Elías no dice en ninguna parte de Elías, solamente Santiago lo corrobora, lo dice, pero en la historia del Antiguo Testamento no dice que Elías oró y el cielo se cerró. Sí dice, que lo vamos a ver más adelante, cuando Elías ora en la cumbre del Carmelo, ¿se acuerdan? Y ahí el cielo se abre y llueve. Por mandato de Dios va a orar, hermano. Entonces, quiero suponer yo mi cálculo, ¿no es cierto? Que cuando Elías le va con el mensaje primero acá al palacio, le dice: vive Jehová en cuya presencia estoy, que no habrá ni lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Elías le dice: mirá que el encargado o el instrumento para orar, para que el cielo se cierre y no llueva por 3 años, soy yo. Te lo aviso. A quien Dios determinó para que yo sea el que ore. ¿Entiendes? Por eso venía, hermano, la ira y el enojo, que después más adelante vamos a ver que Elías, y no solamente Elías, sino Jezabel, tenían contra el profeta Elías. No solamente Acab, sino su mujer Jezabel tenían contra el profeta Elías. ¿Está entendiendo, hermano? Entonces, dice, seguimos ahí en Santiago, dice: Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a la nuestra, y oró fervientemente. Quiere decir que oró, hermano, fervorosamente, con fervor. No es que hizo una oracioncita, Señor, tú me usaste, me dijiste que yo iba a orar para que tú cierres el cielo. No, oró con fervor. Y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, que esto sí está registrado, y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Entonces nosotros acá podemos mostrar una perla bastante preciosa en la palabra, que fue Elías, hermano, el que oró para que no lloviese sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Por eso dice que la oración eficaz del justo puede mucho. Así que, hermanos, volvamos otra vez a Primera de Reyes 17 y vemos aún acá, hermanos, totalmente revelado, totalmente endurecido a la palabra o al mensaje que venía de parte del Señor. Y ya que Elías, si Elías le dijo: mira, yo soy el encargado de orar para que el cielo se cierre, Dios me dio esa misión, con más razón le hubiese dicho: no, orá que el cielo no se cierre, orá por mí, orá por la nación, estoy arrepentido, estamos arrepentidos, que Dios no baje su mano, que Dios tenga misericordia de nosotros, que Dios se apiade de nosotros. No, así todo, hermanos, Acab fue culpable de que la sequía vendría sobre todo el país, sobre todo Samaria. Versículo 2 del capítulo 17. Esto ya lo vamos a dejar para
el sábado que viene, porque esto es otro tema para hablar acerca de la providencia de Dios para con su siervo. Dice, y vino a él, después que salió del palacio del rey, vino a él, dice, a Elías, ¿me está siguiendo? Palabra de Jehová diciendo, apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit. ¿Por qué le dice que se tiene que esconder el Señor? El Señor estaba adelantado, el Señor siempre más adelantado que nosotros. Así como dice la palabra del Señor que nuestros pensamientos no son como los pensamientos de Dios y nuestros caminos sus caminos. Así como hay diferencia entre el cielo y la tierra, así hay diferencia entre nuestros pensamientos y los de Dios y nuestros caminos y los de Dios. Entonces, hermanos, porque Acab iba a desatar su furia contra Elías, porque ya iba a comenzar la sequía. ¿Ven? Entonces, como el Señor quiere, hermano, proteger a su siervo y aparte proveerle también, porque si la sequía iba a ser total, Elías también iba a ser parte de esa disciplina, tiene que acompañar esa disciplina, ¿no es cierto? Le dice, apártate de aquí, vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. ¿Y qué le dice? Beberán del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán, y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Pero pasados algunos días, ¿qué pasó? El arroyo se secó, o se secó el arroyo, porque no había llovido sobre la tierra. ¿Y qué pasa, hermanos, cuando se seca el arroyo? Gloria al Señor. Ahí lo vamos a dejar por hoy. Ya no quiero hablar mucho en esta noche, que era solamente una introducción a lo que va a ser los posteriores temas, si el Señor así lo permite. Así que vamos a ponernos de pie, vamos a dejar acá